Marcos 11:22. Vamos a abordar este pasaje como plataforma para poder desarrollar el sermón. Marcos 11:22. Puede estar buscando usted en su Biblia. Y vamos a dar lectura primeramente, Marcos 11, 22, 23, la fe que mueve montañas. Esa frase yo creo que todos aquellos que son cristianos y no son cristianos han dicho, necesitamos una fe que mueva montañas. Cuando vemos la fe que mueve montañas, es como que nosotros tomamos desafíos de fe, nos proponemos cosas, objetivos y decimos, la fe todo lo puede, la fe mueve montañas, como diciendo, no hay nada imposible. Aun si el mundo que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, se desafía en una fe o en una creencia personal, ¿cuánto más nosotros confiando en lo que Dios, en la capacidad de Dios que Dios se decide revelar, como es en la palabra, como es en su carácter, como es en su esencia? Sabemos que fe, hablamos en estos últimos tiempos que fe representa confianza en la fidelidad de Dios, porque la palabra fe nace de fidelidad. Es la confianza de Dios en su carácter, en su esencia. Y hoy vamos a tocar puntos interesantes sobre la fe que mueve montañas, la fe de lo imposible, la fe de los obstáculos. Las montañas, a veces nosotros decimos, bueno, si Dios dijo la fe mueve montañas, ¿por qué Él no movió la montaña? Porque muchas veces Dios decide hablar con términos en los cuales podamos comprender. El Señor dice, si tuviere fe y dijera esta montaña, muévete de aquí para allá, se moverá. Pero cuando vemos el contexto de la palabra, Dios no estaba hablando en literalismo. El Señor estaba hablando un ejemplo, estaba hablando de manera simbólica, porque no es necesario mover los montes están donde Dios los estableció y donde Él levantó los collados, dice la palabra, que Él estableció los montes y los collados sobre la tierra, están donde tienen que estar, donde Dios los ubicó. Pero lo que Dios está diciendo, que Dios tiene poder para ubicar los montes y la tierra, así como Él las formó, Él las hizo, Él puede moverlas también. Pero en nuestro desafío de fe, mis amados, la fe que mueve montaña es aquellas cosas que son tan grandes, tan grandes. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad de pasar por alguna provincia que ha tenido montañas y usted se da cuenta que es algo inmenso, 2.000, 3.000, 4.000 metros, aquí que estaba en la Concagua casi 7.000 metros que hemos podido ver, que es, ¿cómo le decís a eso muévete? ¿Cómo le decís a eso córrete, échate a la mar, córrete a un lado, muévete? Cuando Dios dice, la fe que yo propongo, la fe que mueve montaña, no es una fe que va a atravesar, no es una fe que va a rodear, no es una fe que va a saltar, es una fe que desafía lo imposible, porque la fe, habíamos hablado en los últimos mensajes, no nace del hombre, porque la fe no le pertenece al hombre. ¿Se acuerdan que hablamos que la fe no pertenece al ser humano? El creer en lo sobrenatural, o el creer, o la creencia de que hay algo más allá de nosotros, o superior a nosotros, es la forma que el hombre tiene de poder buscar el consuelo y el rescate. Más allá que algunos buscan a Dios, otros buscan en las tinieblas, otros buscan en los ídolos, pero aquello que hemos creído, no por virtud propia, sino porque Cristo vino hacia nosotros, lo tenemos entendido, que Dios vino a nosotros. Por eso que la fe que mueve montaña no es una fe que nace de nosotros, sino es una fe que nace del autor y consumador de esa fe, que es Cristo Jesús. Lo que está diciendo, cuando nosotros tenemos que tomar desafíos, no lo vamos a tomar solos. Cuando tenemos que tomar desafíos que tengamos que mover montañas, no va a ser por nuestra capacidad, sino vamos a descansar en la plenitud de que Dios, aquel que hace los montes, hace los collados, los forma, los establece, los afirma, como dice la palabra, es el mismo, puede quitarlo y darnos paso para la próxima victoria que ha de venir a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer acá. Marcos 11, 22 y el 23. Respondiendo Jesús le dijo, ¿tened fe en quién? Dios. ¿Tened fe en Dios? No en ustedes, no en sus capacidades, no en su entendimiento, no en su teología, no en su ministerio, no en sus dones, en Dios. El Señor comienza afirmando eso antes de hablar. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y esta palabra la han tomado por confusión tantas veces. Y quiero abordar 2 minutos esta palabra. Muchas tomamos como la declaración positiva o la declaración. Muchos han confundido esta declaración que Jesús hizo con la declaración de fe. Dilo y será hecho. Decláralo y lo
profetízalo y sucederá. Háblale a tu problema y tu problema se solucionará. Ve y dile a esta montaña que se mueva y se correrá. Y la confesión positiva dice, pero la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. No, lo que Jesús dijo primeramente, vamos al versículo anterior y entendamos un poco. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Después les dijo, conforme el carácter, el poder y la autoridad de Dios, aquel que puede hacer las cosas imposibles, o aquellas cosas que para nosotros son tremendamente imposibles o grandes, ese mismo Dios puede hacer que esas cosas se corran para darnos paso a que nuestro camino no se detenga en el caminar. Por eso tengan fe en Dios. Y usted le dice, toda cosa que declararen será hecho, y si no dudaren en su corazón. Pero si no dudaren en el Dios que tiene el poder para hacerlo, no en tu declaración positiva. Por eso habíamos dicho que la fe no es positivismo, no es fuerza mental, no es ser optimistas. La fe no es optimismo, la fe no es ciega, la fe no es algo que procede del hombre, la fe es algo sobrenatural que opera en nosotros, que nos hace, escuche esto, nos hace vivir confiados cuando la montaña está al frente, nos hace vivir confiados de que Dios la va a correr cuando fuera el tiempo. Ahora, ¿qué produce la fe madura en un hombre y una mujer que ha entendido lo que Jesús dijo? Porque dice, vengan y será hecho, hablen y creyeren en su corazón y no dudaren y lo dijeren, lo que digan será hecho y eso se hará y se cumplirá, pero se cumplirá en el Señor. Porque yo me tengo para entender esto, lo que el Señor dijo, estaba abordando Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. A eso habla. Cuando yo entiendo que tengo un Dios que es por sobre los problemas, por sobre mis montañas, como David tuvo su Goliat, esta gente veía una montaña como algo imposible. Dios dice, si tengan fe en Dios, porque Él lo hará. No su teología, no lo que ustedes creen, Dios lo hará. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un hombre y una mujer de fe cuando se encuentra con una gran montaña? ¿Qué es lo que hace? Orar. ¿Cómo oramos? Desesperadamente, con gritos, zapateo. ¿Cómo hacemos? Como decía Danita, con ansiedad, con paciencia, confianza, paciencia, porque Dios lo hará cuando lo tenga que hacer. Usted se puso a pensar por qué una persona supuestamente de fe decide negar el problema. ¿Por qué? Por escapar, querer escapar. Muchos se enfrentan desafíos grandes y cuando entran a Cristo y cuando llegan esa montaña, ese obstáculo, la cual debemos empezar, que ya no va por tu fuerza ni tu por voluntad. Ahora va un desafío donde vas a tener que conocer a Dios y Dios te mete en la etapa, escuche esto, Dios te mete en la etapa donde vas a hacer lo que puedas hacer conforme tus fuerzas y lo que te corresponda. Pero viene la etapa donde ya no vas a poder hacer nada, te vas a tener que quedar quietito, quietita, vas a tener que confiar y decirle a esa montaña, muévete, y cuando Dios lo determine, se moverá. Amén. Ese proceso, ese lapso puede durar días, meses, semanas, años. Dios quiere que nos dure años, que sea breve, porque si nosotros somos capaces de mover esa montaña, que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios, quiere decir que estoy aprendiendo a confiar en Dios. Estoy aprendiendo a confiar en su fidelidad. Estoy aprendiendo a confiar en que Él tiene el control y que yo no puedo hacer nada. Desde el huerto del Edén, el hombre vive con incertidumbre de qué será el mañana, de qué me proveeré, si la tierra producirá o no producirá, alcanzará o no alcanzará. Desde que Dios nos sacó del huerto del Edén, decía, desde que Dios nos dejó que creciera el espino en las cosechas y que no produjera y cuando ya no estamos bajo la cobertura perfecta de Dios, cuando estamos ya muertos, que vamos a morir, es una incertidumbre. No podemos. Adán tenía el control de todas las cosas. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día? Adán gobernaba sobre el huerto del Edén y Dios lo puso para subjugar, para llenar la tierra, pero para gobernar. Cuando el hombre peque, quebranta todo el límite y duda de Dios y le da el oído a Satanás, desobedece, pecan, es destituido. Cuando el hombre se le quita el control y el gobierno, el hombre ya no gobierna nada, y ese estado de inseguridad y de ansiedad ha abordado el hombre. Es la naturaleza heredada que nosotros tenemos, la cual todos estamos con incertidumbre. El pasado fue, el presente nos genera un poco de intensidad, de ansiedad, pero el futuro es incierto, y eso incierto el hombre lo maneja con una ansiedad elevadísima. Hoy tenemos una sociedad con una ansiedad elevada.
en vez de usar la fe como para vencer y que Dios sea glorificado en mi proceso y yo conocerle a Él, nos victimizamos para que la gente tenga conmiseración de nosotros y diga, ay, pobre hermano, pobre hermana, pobrecita, ¿quién le puede dar una ofrenda? Bueno, si alguien quiere una ofrenda. ¿Me explico? Entonces, la fe madura no niega la montaña, no es negacionismo, el negacionismo de los problemas o de la montaña que está delante de ti, es escapismo. Y el escapismo se produce en el temor, en la duda, porque vamos a enfrentar cada cosa en el desafío de fe como creyentes, pero no con el Señor. No tomamos el consejo de Jesús. Crean en Dios y se dijeran en su corazón que le creyeren. No, nosotros vamos a desarrollar, como yo me siento incapaz de poder enfrentar el problema, escapo, niego. El temor lleva consigo el castigo, dice la palabra, ¿o no? Así es. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué pasa cuando yo niego mi problema y mis circunstancias difíciles en vez de aplicar la fe? Porque la fe no niega. Rechazo eso, rechazo. No rechaces nada. Ya está acá. La prueba ya está. Tu desierto ya está presente. No lo rechaces porque Dios lo permitió. ¿Quién eres tú para rechazar esa prueba o querer escapar de eso? No lo acepto. No lo aceptes, pero cuando más rechaces en tu corazón y más busques escapar, más sufrirás el dolor de ver que cada día la montaña se te agranda cada vez más, el problema se te hace cada vez más gigante, porque la esperanza, Mili, la fe, la confianza en Cristo, y es una esperanza viva. Cristo es la esperanza viva, y esa esperanza viva es la que nos lleva a nosotros a entender de que Dios lo va a hacer y que Él es fiel y no nos va a abandonar y no nos va a dejar, sino que Dios va a hacer lo que tenga que hacer a su tiempo cuando Él lo decida. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén y están conmigo acá? ¿Amén? La fe reconoce que Dios es más grande que cualquier montaña y eso lo entendemos. A lo largo de esta serie, ¿qué aprendimos? La fe no nace cuando habla el hombre, sino cuando Dios habla. ¿Sí o no? Vimos la fe a través de las luchas. Ahora vemos la fe madura. Y la fe que mueve montaña es una fe madura, mi hermano. Nadie puede decir muévete esa montaña o tener paciencia y confiar plenamente en Dios sin un grado de ansiedad si no es maduro en la fe. Ahora, ¿qué dijimos el otro día? ¿Cómo es madurar en la fe? ¿Cómo es ser maduro en la fe? Es teniendo una comunión y una identidad. ¿Se acuerdan que hablamos de identidad? Yo soy hijo o hija de Dios. Y ahora lo vamos a abordar. Si yo soy hija, es lo que hablamos, no me acuerdo con quién hablamos, y anoche hablábamos también. Vuestros hijos se sientan a la mesa y comen. Y ese día saben que va a haber comida. Y están seguros que van a comer un manjar. Y lo mejor. Ellos no preguntan, ¿tendrá mamá, papá para pagarlo? ¿Me darán de comer hoy? No preguntan. Se sientan y comen. ¿Por qué? Porque saben que va a haber comida. Ellos no andan preguntando de dónde va a salir. Ellos saben. Y eso debe ser con nosotros también, una fe madura que comprende a tal nivel que no entra en angustia, no entra en temores, no entra en dolor, en quebrantamiento, en sufrimiento, sino que decide confiar. Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Amén. Dios lo dijo, Dios lo hará. Cuando viene alguien con un problema grande, solamente le vas a decir, si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿O acaso Dios no lo hizo contigo? ¿O acaso Dios no ha puesto palabra de fe y va a seguir poniendo palabra de fe cuando viene esa persona y te dice, y van a venir a ti y te van a decir, no sé, no encuentro un camino? Vos solamente le vas a dar la promesa de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y Dios va a honrar lo que tú hables, porque no vas a hablar tu palabra, vas a hablar la palabra de Dios y vas a revelar a Cristo a la gente, le vas a revelar al Señor. Hay mucha gente que no conoce de Cristo, hay mucha gente que te rodea, se acerca y te pregunta. ¿Sabes por qué te preguntan? Porque han venido a ti a causa de Jehová, el Dios que habita en ti, el Dios de la fe que tú has creído en medio de tu proceso, en medio cuando has tenido enfermedades terminales, Dios te ha sanado. Nadie lo ha sabido porque has movido esa montaña. No tu mano, sino ha sido Dios que la ha movido. Por eso es que esa fe, ¿qué propósito? Y tú te preguntaste muchas veces, ¿cuál es el propósito, Señor, de haber pasado este proceso sola? El propósito es forjar en tu corazón una fe tan inquebrantable, en mi confianza, en mi entendimiento, que vas a ministrar a otros y les vas a decir que sigan creyendo, que la montaña se va a correr. Y saben que las montañas se le correrán y entenderán de que Dios está contigo. ¿Entendemos por qué son los procesos? Dios forja el corazón del hombre. La fe ve más allá de la montaña. Marcos 11:22 dice, tened fe en Dios. Antes de hablar de la montaña, Jesús siempre que habla de Dios, Dios nunca va a pedir tengan fe por sí mismo. Crean en el Dios que les llamó. Si Dios les llamó,
Por eso no hay montaña que se interponga. Ahora, muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que dejamos de mirar al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen, yo he pasado por ese proceso? Las montañas pueden representar, dijimos, obstáculos, crisis, enfermedades imposibles, situaciones que parecen no tener casi solución. Pero lo bueno de todo esto, que para mi economía la crisis quizá no tenga solución. Para mi enfermedad y los médicos que me han desahuciado ya no tienen respuesta. La situación está difícil, pero el tema está que yo tengo un Dios que se ríe de lo imposible. Yo tengo un Dios que para Él no existe la palabra imposible, sino que lo imposible surge del grado de ansiedad del hombre sin Dios. Lo imposible surge de un hombre sin Dios. Lo imposible surge de una mujer sin Dios. Lo imposible no se puede o no lo logro. Surge de una mujer y un hombre que no tiene a Dios en el corazón, pero que tiene la fe verdadera, tiene a Cristo, tiene todo lo posible. Hermanos, si yo tengo que morir, si esta enfermedad me lleva a la muerte, si esa enfermedad te lleva a terminar tus últimos días sobre la tierra, porque habrás acabado la carrera y así Cristo lo ha determinado y estarás delante de su presencia y habrás sido un vencedor. Amén, gloria a Dios. Pero yo no me quiero morir. ¿Qué le dijo Pablo a Jesús? Señor, sáname de esta enfermedad, sáname. 3 veces lo oró al Señor y el Señor le dijo, bástate a mi gracia, porque en mi gracia se perfecciona y en tu debilidad se perfecciona mi gracia y mi poder en ti. No se trata de nosotros, no se trata de quiénes somos, se trata de Él y su propósito eterno de Dios. Si no te tenés que ir, no te vas a ir hasta que Dios no termine contigo. Punto. ¿Dios te puede sanar? Sí. Dios lo hizo con vos, lo hizo con mi esposa, lo hizo con el hermano. Dios te puede, claro que sí. Pero yo tengo que entender, si hoy me toca una montaña, no la puedo negar. Esa montaña la tengo que mirar con firmeza y con fiereza y decir, Dios te va a hacer correr, Dios te va a quitar. Porque muchas veces no tememos por nosotros, sino tememos, y yo quiero hablar un poco de esto y no está dentro del mensaje, pero tememos por aquellos que han de quedar. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví. Y quizás les puedo abrir un poco mi corazón en esta noche brevemente. Yo lo viví. Cuando yo estaba muriendo, mis días se estaban apagando, solo digo, Señor, ¿qué van a hacer de mis hijos, de mi esposa? Son chiquitos ellos. Y no podía ni hablar, hubiese querido levantar una voz con una voz firme y fuerte como la de ahora, pero hasta la voz había perdido. Y en ese proceso, hasta ahora es duro. Les tengo que confesar que es duro. Pero yo entendí una sola cosa entendí en la vida. Que yo no he vivido por la virtud de mi capacidad y de mi fe. Me he abandonado a la gracia del Señor. Y Señor, le digo, Señor, yo soy tu hijo y tú vas a hacer conmigo lo que tú quieras. Si hoy me tengo que ir, esto se cargará de mi familia y mis hijos. Pero déjame decirte algo, le dije al Señor en mi corazón. Yo tengo mucho que enseñar a mis hijos. Tengo mucho que compartir con mi esposa. Hay muchas cosas que no logramos, muchas promesas que no hemos visto y cosas que no hemos hecho todavía. Pero si me tengo que ir, tú lo decides. Dios habla. Dios me habla. Dios me habló. Y me dijo, ciertamente no morirás, sino que vivirás. Porque contigo todavía no he terminado. Todavía no he comenzado la obra. Contigo continuaré, seguiré, te levantaré y te sanaré. Día domingo me estaba muriendo. Día lunes yo me estaba levantando de la cama. El día lunes a la tarde me estaban dando el alta. Había recuperado la voz, había recuperado la fortaleza en mi cuerpo y no permitió Dios que yo obedeciera entrar en un lecho de hospital por una vil enfermedad, una vil situación. Sino que me dijo, Señor, predicarás, hablarás y enseñarás y harás lo que yo tenga que hacer contigo. Para mí en ese momento, ¿sabe qué fue? Fue una gran montaña. Porque no tenía fuerza en mi alma. Yo le decía a mi alma, ¿cómo puedo, Señor, seguir adelante? ¿Cómo? Hay momentos, yo te decir algo, que a tu alma vos no le puedes, tu alma dice, ya no puedes más. ¿O no te ha pasado que tu alma se cansa tanto? Se cansó tu alma. Hay gente que se le cansó el alma. Ya no pueden luchar más, se dejan vencer.
Pero cuando viene una palabra de parte de Dios y Dios te habla, la fe nace. Cuando Dios habla, la fe nace. Cuando Dios habla, nosotros oímos la voz de Dios, la fe nace. Y cuando nace esa fe desafía. Esa fe rompe las reglas de lo natural y trasciende a lo sobrenatural. ¿Qué pasó ahí? Esa montaña sobrenaturalmente tenía que moverse y se movió. La muerte dio un paso atrás y pasó a vida, porque Dios determinó que así fuese. Por eso que conocer a Jesús, su fidelidad y su carácter nos ayuda a entender lo que Él dijo acá. Se trata de tener convicción de que va a pasar, de que Dios va a responder, aunque yo no lo entienda. Pero sí tengo algo seguro: en mi condición de hijo, Dios no me va a dejar. Yo sé que soy su hijo y Dios no me va a abandonar. Y de que Dios no me va a soltar la mano y que Él me va a llevar hasta lo último a cumplir el propósito eterno que tiene Él conmigo. ¿Sí o no? Por eso esa fe que mueve montaña no es una fe que nace de hombre, es algo sobrenatural que coexiste y cohabita en nosotros por la vida de su Hijo, por el Espíritu de Dios fluyendo y ardiendo como una llama activa dentro de nosotros. Y cuando te buscas apagar y desalentar, el Señor te habla como a Jeremías, y Jeremías dice que Dios me hablaba y me decía: sigue predicando, y yo le decía: no seguiré y no hablaré y no predicaré más. Pero había un fuego que ardía dentro de mí y no entendía qué era el mismo Dios trayendo avivamiento en nuestro corazón, despertando nuestra alma, esa alma abatida y muerta. Esa alma se levanta en vigor porque decide escuchar la voz, y la fe nace en poder. Y sabe que ese poder le llevó a Jeremías a cumplir el propósito y predicar y hablar lo que Jehová le había dicho que dijese. Hermano, esto no se trata de ti, esto se trata del Señor comprometiéndose contigo. No se trata de ti ni de mí, se trata del Señor obrando en nosotros. Porque la fe que mueve montaña no es una fe cualquiera, es una fe que desafía hasta la gravedad. Es grande nuestra fe, pero no por virtud propia, sino porque Cristo es grande, el autor y consumador de la fe. ¿Saben lo que la fe descansa en la fidelidad de Dios? ¿Lo dijimos o no? Romanos 4, 20, 21, quiero leer el pasaje. Gracias. Romanos 4, 20, 21. Vamos a leer. Tampoco dudó. Dame un verso anterior. Y no se debilitó la fe al considerar que su cuerpo estaba hablando acá estaba hablando de Abraham. No se debilitó la fe al considerar que su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sí? Versículo siguiente. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios no es como nosotros, que promete y no puede cumplir, por más buena voluntad que tenga. Muchos tenemos muy buena voluntad de querer cumplir algo, pero ¿sabe qué? Tenemos límites. Pero Dios promete, Dios cumple. Y yo te voy a decir algo que quizás te rompa la cabeza, o quizás ya lo sepas, tal vez. Cuando Dios promete algo, lo habla, no es porque Dios lo va a cumplir. ¿Pero cómo? Ya está hecho. Ya lo hizo en la eternidad. El tema es que Dios tiene que hablarme para que yo lo sepa, porque yo no sé de eternidad. Dios me tiene que hablar porque yo no conozco los misterios y los caminos de Dios, porque más altos son los caminos de que mis caminos. Como yo no sé lo que ha de venir y Dios lo sabe, Él decide hablarme aquellas cosas que ya fueron hechas en la eternidad. Hay una palabra que dice que el Señor nos quiere dar el fin que esperamos. Ahora, ¿qué esperamos de un buen fin nosotros? ¿Qué es lo que espera tu corazón? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que imaginas en tu mente? Según el criterio de Dios, el mejor fin, encontrarnos con Él cara a cara. Cara a cara con Él. Ese es el mejor fin. La redención del hombre absoluta y la transformación del hombre y la mujer.
sea como sea que tu vida camine, sea como haya caminado o andado, tu fin es encontrarte con el Señor. ¿Se acuerda la palabra que el Señor, el mendigo, estaba sufriendo? Él tuvo males, pero se encontró con el consuelo en la eternidad. Dios quiere traer consuelo en la eternidad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Abraham, el gran ejemplo de fe madura, no caminó porque veía, caminó porque Dios se lo había dicho, ¿sí o no? La fe no consiste en creer que todo sucederá exactamente como nosotros nos imaginamos. Y ese es un tema. Declaro que esto va a ser así, me lo imagino. Como vos te lo imaginás, no va a suceder. Por eso que viene mucha frustración. La fe madura no cree que va a suceder como uno espera, sino que la fe sucede conforme Dios quiere que acontezca. ¿Qué pasó? Un ejemplo, el profeta Eliseo. Eliseo dice, viene el ejército y le dice, queremos agua al profeta. ¿Tú eres profeta de Jehová? Ora para que Jehová nos dé agua. Entonces el profeta dice, bueno, caben cisternas, muchas en todo el terreno, caben muchas cisternas. Pozos, hagan pozos hondos, muchas cantidades. Y el profeta dice, bueno, entonces la gente dijo, muy bien, el profeta dijo, declaró la palabra, a ver cómo llueve. Y se llena. ¿Se dan cuenta que nosotros decimos, claro, ¿dónde va a sacar agua? Y yo lógicamente lo hizo cavar pozo, tiene que llover y sellarse. A ver, no hay ni una nube. Cuando ellos decidieron mirar, todas las cisternas estaban llenas de agua. Y el Señor le dice, porque Dios hará no como ustedes quieren, sino como Él ha propuesto hacer. ¿Me explico? Ellos esperaban lluvia y muchos de nosotros miramos hacia arriba esperando lluvia, esperando algo natural, una respuesta básica en lo poco que podemos comprender de la sublimidad y la grandeza de Dios, pero Dios lo puede hacer de manera sobrenatural, de manera distinta. Amén. Aleluya. En lo oculto, en lo no visible, Dios se mueve con gente que le cree a Dios, no por lo que ve, sino por lo que Dios ya hizo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Abraham veía esterilidad, pero creyó en Dios que da vida a los muertos. Abraham vio imposibilidad, pero conoció al Dios de lo imposible. La fe madura no descansa en circunstancias, descansa en la fidelidad de Dios. Y ese es el problema de muchos, que somos imaginamos todo y descansamos en lo que poseemos. Por eso es que cuando Dios hable, declare, escuche esto y cerramos con esto para estar orando. Cuando Dios declare, cuando Dios habla, todas las cosas son. Por eso es que mantener un grado de intensidad, de preocupación, de tristeza, de aflicción no nos va a ayudar. Abandonarnos en la voluntad eterna de Dios, de que Dios lo habló, Dios lo dijo, Él lo hará, ciertamente trae reposo a nuestra alma y trae un cumplimiento perfecto y a su tiempo de las cosas. Por eso póngase de pie, mi amado, vamos a orar. Y hemos entendido que quizás la predicación, hoy hablamos sobre un testimonio práctico, de que Dios le habló a Abraham, nació Isaac, Dios trajo un testimonio palpable y tangible, cercano, y Dios nos muestra que Él sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando, no sé qué es lo que le estás hablando a Dios, le estás diciendo, pero una cosa te voy a decir, viene su tiempo y viene pronto, y viene pronto. Porque muchas veces las cosas parecen imposibles para nosotros, pero son posibles para Dios. A veces parecen difíciles para nosotros, pero es fácil para aquel que nos llamó. Por eso yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que ahí donde estamos vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Y vamos a tener un gran tiempo de adoración para darle gratitud a Dios, decir, Señor, gracias. Gracias porque la palabra, Señor, nos desafía a un tiempo de creer. Y en esa fe, Señor, que no se sustenta, Señor, en la virtud humana, sino en esa fe que se sustenta en tu palabra, en el texto sagrado, Señor. Esa fe que se sustenta, Señor, en todo lo que tú hablaste, Señor, en la cual eres fiel para cumplirlo. La cual tú no eres deudor de nadie. Tú eres aquel, Señor, que cumple cada una de tus promesas. Y cuando hablas, Padre Celestial, tú hablas